Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica Datlas, donde cada semana tenemos algún líder o alguna líder que invitamos a nuestro programa para que nos cuente cómo está innovando y cómo está avanzando en todo lo que tiene que ver con inteligencia de datos. Y el día de hoy no es la excepción, contamos con un gran invitado, Carlos Martínez, del director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí en Café Datos. Muy contento de estar con ustedes. Muy amable, gracias por estar por acá. Como te decía, pues este programa está lleno de escuchas de entusiastas que nos encanta saber mucho del mundo de la innovación, del tema de la inteligencia de datos. También hemos tenido otros colegas del mundo turístico, pero bueno, pues yo sé que tú tienes un bagaje más amplio de lo que hoy es solamente el fondo. Digo, ya has pasado por varias direcciones y quiero empezar con una tradición que tenemos aquí en el programa antes de que nos cuentes un poco más de ti. Y la pregunta, Carlos, es si te pudieras tomar un café, como este café virtual que nos estamos tomando el día de hoy, un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Qué difícil, pero creo que una de las con quien me tomaría un café sin duda sería Jane Jacobs, que fue una de las mujeres economistas urbanistas más importantes que ha influido en la historia de cómo pensamos las ciudades, cómo las desarrollamos y cuál es el ciclo de vida de una ciudad, ¿no? O sea, tiene este gran libro, ¿no? de la vida y muerte de las ciudades americanas, que habla precisamente de muchos fenómenos que hoy discutimos, pero que eso se describió pues en los 60, 70 y que hoy es parte fundamental de cómo pensamos y de cómo discutimos fenómenos como gentrificación, como muchísimos fenómenos, y creo que tiene ella unas grandes respuestas en esos libros y que sería muy interesante. Digo, es un personaje del siglo XX, no tan histórico, ¿no? O sea, no es pero que creo que es muy relevante porque el futuro es un futuro 100% urbano, ¿no? O sea, cada vez más personas vivimos en ciudades y se generan dinámicas de convivencia, etcétera, que condicionan mucho de lo que somos y de cómo vivimos y cómo pensamos en relación al otro, ¿no? Entonces creo que sí es fundamental entender eso y le preguntaría justamente cómo ve hoy los fenómenos, por ejemplo, que hay de turismofobia o de, o de estas marchas que rayan en lo xenofóbico, de rechazar al otro, ¿no? Cuando justamente creo que una de las cosas que ella veía es que la diversidad era lo que más importaba en una ciudad, ¿no? Entonces, como, ¿qué piensa bueno, las ciudades se han vuelto hiperdiversas, hipergrandes, megalópolis, etcétera, y a la vez rechazamos cada vez más la diferencia, la diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, es un fenómeno que parece un poco contradictorio porque la ciudad en sí misma, pues el chiste de una ciudad es que tienes personas diversas que viven en el mismo lugar y que de otra manera no vivirían juntos. Sí, justamente, fíjate, es un gran postulado. Siento que es sumamente vigente esa conversación porque pues venimos de haber sido casi vecinos de un bloque de 10 o 20 personas, ahora ser vecinos de bloques de más de 500 o 600 personas que podrán pasar a diario frente a tu casa, ¿no? Entonces, sin duda alguna, creo que es un nuevo uso y costumbre, nos tenemos que ir adaptando con nuevas reglas. Y también hay un libro, no recuerdo ahorita el título, pero hay un libro que relaciona mucho con lo que dices. Se llama algo así como, alguien hace el anecdotario de la geografía de las grandes ciudades que ha habido en la historia, o sea, te refiero desde Grecia, desde Roma, etcétera, y justamente menciona qué hace grande esas ciudades, ¿no? O sea, por qué Roma fue Roma, por qué hoy la Ciudad de México es la Ciudad de México, París, entre otras potencias, y hay 4 o 5 componentes. El primero es la diversidad, porque está expuesto a una diversidad de ideas, de formas de pensar y de bagajes, y obviamente también por todo lo que tiene que ver con conectividad y eventos grandes que te exponen. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo ves?
Claro, bueno, y que además era el tema de, no, o sea, este dicho de que todos los caminos llevan a Roma, etcétera, pues es que Exacto, Roma era el centro europeo y ahí sucedían muchas de las cosas. Y una de las grandes cosas que definía, o que definió el pináculo del Imperio Romano, pues eran los juegos que se hacían, ¿no? O sea, en el Coliseo, etcétera. Y correcto. era esta idea de traer a gente de todos lados a ver estos juegos con el emperador y demás. O sea, este tema de cómo las ciudades conectan gente y hacen magia, porque finalmente en las ciudades sucede eso, que encuentras a gente que de otra manera no encontrarías, porque viven lejos, por lo Correcto. que sea, pero en una ciudad se encuentran y estos eventos pues han sido característicos de las grandes ciudades. Estoy muy, muy de acuerdo. Oye, Carlos, y para continuar un poco, digo, a la gente que nos escucha le interesa mucho saber un poco cómo fue armando su carrera profesional. En este caso, parece, has estado tanto en la parte privada más inclinado a la parte pública, pero estuve leyendo por ahí en tu biografía que estudiaste la licenciatura en ciencias públicas ahí en el ITAM, ¿verdad? Así es, estudié ciencia política y economía en el TAM, ya Ándale. después estudié algo de energía y medio ambiente. He estado trabajando más o menos en esos temas, ¿no? O sea, en temas que tienen que ver con infraestructura, bueno, con vivienda, ¿no? Y con la vivienda, pues también en energía, porque también pasé por la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, me ha tocado estar en distintos puntos del sector público eh, y que, bueno, pues te da una visión muy amplia de lo que significa el país, ¿no? La infraestructura creo que es una buena perspectiva de cómo se desarrolla el país. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, nosotros que desde Atlas también a veces entendemos que el censo poblacional que hace el INEGI, una gran institución, se levanta cada 10 años. Hay un intercensal de cada 5, pero sabes que sí sucede mucho y es bien valioso las imágenes satelitales que nos dicen dónde está la infraestructura creciendo, ¿no? Entonces ahora tienes estos modelos de inteligencia artificial que te pueden delinear los edificios y te van diciendo ahora sí que pues cada 3 días se toma fotos de todo el mundo, oye, ¿dónde hay nuevos edificios? Y es impresionante ver cómo está creciendo la infraestructura, ahora sí que te das cuenta que todo se está moviendo a todas horas, ¿verdad? Nada más es una cuestión de que puedas Sí. seguir la película, ¿no? Bueno, incluso hay herramientas para, o sea, ya medidas alternativas de cómo medir el desarrollo o en lugar del Producto Interno Bruto, ¿no? Que pues es todas Es, las transacciones que se hacen en la economía, con fotos satelitales y las luces y la construcción justamente, se puede medir también mucho el desarrollo real de una economía. no, es interesantísimo. Es un gran momento para dedicarse a esto y sobre todo para poder hacer algo ahí por la ciudadanía. Desde ese punto, cuéntanos un poco entonces ahora en el fondo, ¿no? En el fondo mixto. Digo, por aquí platícanos un poquito de esta labor, de qué se trata, qué hacen, ¿no? Y un poquito cuál es la vocación que tienen, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, el Fondo Mixto es una institución que ya tiene muchos años, se creó en 1998 y se hizo con el fin de tener una forma de conjuntar el sector público y el privado en relación a la promoción turística de la Ciudad de México. Eso se hizo, digamos, eso fue el primer momento del fondo en el 98. Desde entonces, pues su consejo lo integran pues, los empresarios del sector turístico de la Ciudad de México y el gobierno. Y fundamentalmente lo que hace es tener acceso a los recursos del impuesto sobre hospedaje que capta la ciudad y con eso hacer promoción. Y el objetivo principal es precisamente que tú promueves la ciudad para generar mayores impuestos sobre hospedaje, ¿no? Porque pues, el chiste es que haya más gente que se quiera hospedar en la Ciudad de México y eso aumenta la recaudación. Con esa idea fundamental ha ido evolucionando. Ya después se reformó para que también las plataformas que ofrecen servicios de hospedaje en línea de corto plazo también aportaran recursos al fideicomiso. Hoy pues, recibimos una parte de los hoteles tradicionales, una parte de las plataformas, y con eso pues tienes mayor capacidad de hacer promoción y recientemente ahora que
bueno, en el año pasado que entré a dirigir el fondo, hicimos una reforma importante para que el fideicomiso también pudiera invertir en infraestructura, que creíamos que era fundamental, porque muchas veces no hay mejor promoción que tener una ciudad con infraestructura que funcione, Claro. con infraestructura que conecte los distintos sitios turísticos de la ciudad, etcétera. Entonces, creamos o reformamos el fondo para que también pudiera invertir en infraestructura, y a partir de esta reforma es que nos insertamos también en el financiamiento a proyectos que se pensaron para el Mundial o que se piensan para el Mundial y que son de largo impacto o de impacto muy duradero para la Ciudad de México, ¿no? Entonces nos toca pues ser un brazo financiero de todo lo que está sucediendo alrededor del Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces ha sido pues una evolución muy rápida en el último año del fideicomiso, pero que pues también tiene mucha mayor incidencia al tener este componente de inversión en infraestructura. Completamente, sí. Entonces, para quienes a lo mejor nos escuchen, el impuesto sobre el hospedaje, que es uno de los puntos de partida que ahorita dialogabas, tiene que ver con cada noche de hospedaje que se genere, ¿verdad? En la ciudad, en este caso en la Ciudad de México, se carga un impuesto como tal, pero ese ya está etiquetado, ¿no? Está etiquetado y justamente está etiquetado para que el fondo pueda disponer y hacer la promoción, que en ese momento era la vocación hasta hace unos años, y ahorita además es promoción y también la inversión en infraestructura, ¿cierto? Es lo que entiendo. Así es, y el impuesto, bueno, todas las ciudades del mundo cobran impuesto. Exacto, exactamente. No es una peculiaridad de la Ciudad de México. O sea, exacto. Quienes nos escuchan seguramente cuando llega a su cuenta de hotel, además de pagar el impuesto como el IVA o cualquier otro impuesto de consumo local en cualquier ciudad del mundo, siempre hay un impuesto al hospedaje y se cobra por noche. Y esto, digo, en la Ciudad de México es muy, digamos, hicimos una comparativa de las tasas de impuesto sobre hospedaje en distintas ciudades del mundo, y la Ciudad de México cobra muy poco, pero bueno, o sea, es una cuota que se paga en todos lados y que en todos lados tiene fines, De promoción. tiene un fin que siempre está etiquetado. O sea, el impuesto sobre hospedaje tradicionalmente en el mundo se dedica a temas turísticos. Y en este caso ya diversificamos, ya no solo es promoción, sino también la inversión en infraestructura. Está increíble, se me hace muy innovador esta diferencia y platícanos un poco cuando están sentados en esa mesa de a dónde destinar recursos, ¿cómo toman en cuenta ustedes presupuestos y estrategia? O sea, ahorita dijiste algo clave, bueno, el evento del Mundial puede ser algo que encauce algo del presupuesto, pero pues no solamente vale la pena por el Mundial, creo que en varios de tus postulados leí una nota del Heraldo que por ahí tienes, y en esa nota del Heraldo decías, bueno, pues la verdadera inversión, o sea, se va a usar ya después de que acabe el Mundial. Entonces, cuéntanos un poquito cuando están en esa mesa de decisiones, qué datos voltean a ver, qué tipo de contexto toman en cuenta para ser asertivos en esto, ¿no? Bueno, primero creo que como bien dices, el tema del Mundial, pues es un eje rector de cómo decides los proyectos de infraestructura. Y ahí, pues, el punto es que tenga un beneficio, desde luego, para la sociedad, para la Ciudad de México en su conjunto, y que también tenga un potencial impacto al turismo. Y pongo como ejemplo una de las obras más importantes que estamos financiando, es la conexión vía tren ligero en el sur de la Ciudad de México. Hoy ya existe la conexión vía tren, pero se está reforzando todo el sistema de tren, o sea, está duplicando la capacidad con nuevos trenes, 17 nuevos trenes, un nuevo sistema de inteligencia y un sistema automático de control de tráfico ferroviario, y la remodelación de las estaciones. Entonces, si bien es una obra que se va a hacer en tiempo récord, precisamente porque el Mundial tiene una fecha límite y si no, pues no puedes aplazar la inauguración, así de, oigan, nos dan chance de que sea 2 días después, pues no, o sea, la inauguración es el día que es y lo que esté listo está listo y lo que no, pues no. Y aunque parezca una obviedad, te pone una serie de disciplinas que dices, Claro. bueno, tienes que discriminar y tienes que ser muy duro en decir esto va a pasar y esto no. Y esto lo voy a financiar y esto no. Porque
porque si no corres el riesgo de decir, bueno, puedo financiar X, Y, Z, y son proyectos que a lo mejor no se van a terminar. Y si no se van a terminar, pues en estos casos, en ciertos casos, ni siquiera vale la pena empezarlos. Y eso es algo que son decisiones que tienes que tomar y ser muy conscientes de esas decisiones. Pero esta obra de infraestructura, por ejemplo, pues va a permitir que se conecte más gente con Xochimilco vía transporte público. Y eso va a beneficiar bueno, en primera a 180,000 personas diarias adicionales que se van a poder mover en el tren. Pero van a poner, o sea, muchos turistas, sobre todo turistas que vienen de países donde son altamente intensivos el uso del transporte público, como los europeos, pues lo que buscan es llegar en transporte público, o sea, no buscan un automóvil privado, no buscan un taxi, buscan transporte público. Entonces, creo que esto va a facilitar mucho las cosas para los turistas que principalmente se mueven en transporte público, ¿no? Entonces, eso es, para la infraestructura ha sido uno de los criterios relevantes, y para las actividades de promoción, yo siempre, o sea, cuando decidimos o cuando nos llegan muchos proyectos de promoción, Claro. Una de las cosas fundamentales es pensar cómo eso que estás presentando se convierte en turismo que se hospede en la Ciudad de México. O sea, porque te pueden presentar unas cosas increíbles, etcétera, y cómo eso se conecta con realmente realzar un deseo de viaje hacia la Ciudad de México, y cómo después mides el impacto de una campaña o de una activación, o lo quieras, en hospedaje real. Cierto. Entonces, eso, digo, es todo un reto porque no están aislados los factores, es decir, no puedes determinar una causalidad directa de las actividades de promoción. Pero algo que hemos visto es que la constancia es un buen, digamos, es un buen elemento para que vaya creciendo el turismo. Entonces, por ejemplo, nos enfocamos a mercados específicos este año que está terminando. Y, por ejemplo, decidimos hacer más promoción en China, ¿no? Y creció el turismo chino. Hay una causalidad directa, difícil establecerlo, pero sí sabemos que hubo constancia, porque hubo varias visitas en todo el año, que hubo una inversión constante, hubo un recordatorio constante sobre la Ciudad de México, y pues hubo un crecimiento doble dígito de los turistas que venían de allá, y así en mercados específicos. Y también la decisión que implica eso, de decir estos mercados sí, en el fondo también está diciendo que todos los demás mercados no. Entonces uno dice, ¿por qué no vas a invertir en hacer promoción de la Ciudad de México pongamos cualquier país, por Latinoamérica nos dedicamos a Colombia, Claro. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué no inviertes a lo mejor en Perú o en Ecuador? Y no es que no sean importantes, pero cuando tomas las decisiones estratégicas, tienes que decidir, y las decisiones implican, por definición, pues, descartar otras cosas. Asignar recursos que son limitados, ¿no? Dice Claro, la definición de economía. Y que te tienes que mantener en esa decisión, porque si estás cambiando, pues es mucho más difícil todavía medir el impacto de una estrategia. Correcto. Entonces, sí es muy importante en esta claridad decir que sí y que no. Para mí es mucho más importante saber que no, y tener mucho más libertad de innovación sobre lo que sí se puede, pero ser muy claros en lo que no. Ese es todo un tema. Ahora que lo dices, creo que se acerca mucho a una habilidad no tan dura, sino también suave, que es el liderazgo, ¿no? Y es esa parte que te empuja el liderazgo, ¿no? Porque cargado con información imperfecta, que ahorita acabas de decir, oye, pues es que no puedo saber la causalidad directa, no puedo saber esto, pero sí puedo saber estos impactos, estos escenarios, pues tenemos que tomar ahí a la luz de los hechos una decisión. Creo que está bastante interesante. Ahora, quiero continuar con esta nota de periódico que escuché, y ustedes conocen bien al sector turístico, a la industria turística. La verdad, Ciudad de México lo hace increíble. Cada que voy seguido, siempre hay algo diferente que ver, o son en Reforma lleno de flores, o son las que
los cascos de las calaveras. Ahora fui a un concierto de Metallica que me lo pasé increíble y la ciudad estaba vestida de otra cosa. O sea, siempre hay algo, ¿no? Entonces, eso creo que lo hace muy bien. Pero detrás de eso, pues hay empresarios y empresarias, muchos de ellos micro, ¿no? Y tú decías justamente en la nota del Heraldo que se carga mucho esta derrama económico a que más del 90% de las empresas son micro y pequeñas. No sé si me puedes contar un poquito más de cómo crees entonces que eventos masivos le pueden ayudar justamente a este tipo de microempresas, porque muchos, pues evidentemente también participan en esa derrama turística, ¿no? Fíjate que recientemente, bueno, en noviembre pasado hicimos un foro de financiamiento al sector y nos interesaba hacerlo por varias razones. Una era para conectar al sector financiero con el sector turístico, y para mí es importante precisamente porque el 90% de las empresas son micro y pequeñas, incluso muchas son personales, es decir, guías de turistas, etcétera, pues son personas físicas que proveen un servicio en el turismo. Pero también es complicado, o sea, cuando tú la apuestas, o sea, uno de los objetivos clave es que el turismo crezca en 30% a 2030, tomando como base 24. Y eso implica, tomando como base el año, sí, 24. Sí, sí, sí. Y eso implica llegar a que la base de turistas anuales en la Ciudad de México pasara de 14 millones que llegaron en 2024 a casi 20 millones en 2030. Es casi traer un millón de personas cada año. Adicionales, ¿no? O sea, mantener la base, pero además ir creciendo con esa tasa. Esto obviamente es un reto enorme, pero además del reto que implica, pues tú necesitas a la par ir profesionalizando toda la cadena del sector. Entonces, cuando son pymes, lo que identificábamos es que las pymes batallan muchísimo para tener un crédito, por ejemplo. ¿Y por qué batallan? Bueno, uno, porque algunas de ellas no están digitalizadas. Yo sí creo que en el sector turístico casi que deberíamos de prohibir el efectivo, ¿no? O sea, pero es una discusión amplia, pero el país está caminando hacia una estrategia nacional de digitalización de todo el sistema de pagos y bueno, ha sido un largo camino, ¿no? O sea, hoy todavía el 80% de las transacciones que se dan en la vida diaria se dan en efectivo. Correcto. Y eso te impide tener una trazabilidad correcta de los datos. Exactamente. O sea, son muchísimas cosas. Pero también el no aceptar pagos digitales, por ejemplo, hace que un negocio no pueda crecer. Y eso sí tiene una relación, hay un mecanismo causal muy claro. O sea, cuando tú solo aceptas efectivo, pues te estás limitado a lo que traiga el cliente en la cartera. Entonces, si nada más traes 100 pesos, pues solo puedes consumir 100 pesos. Hay una restricción clarísima de lo que puedes consumir. Mientras que si tú tienes un medio de pago digital, es posible que tengas mucho más recursos para consumir. Entonces tú como negocio estás perdiendo la oportunidad de un ticket más alto simplemente porque no aceptas un medio de pago, o no tienes una capacidad de recibir pagos digitales. Pero además los pagos digitales tienen incidencia en la contabilidad de los negocios. Tú puedes tener de manera muy transparente cuánto ingresas y cuánto gastas, y eso pues va generando disciplinas para después obtener un crédito, ser potencial, entonces ir creciendo el negocio. Correcto. Entonces, cuando tienes un ecosistema donde el 90% son pymes y tienes una buena parte de personales, pues nos parece fundamental fortalecer esta parte de capacitación, digitalización y crecimiento del sector, porque de otra manera no va a pasar o puede pasar, y por eso estamos trabajando para que no pase, pero de que lleguen 2, 3, 4 millones de turistas adicionales y no tengas capacidad de darles una experiencia buena. A la altura, ¿verdad? Claro. No, entonces eso pues acaba convirtiéndose en un boomerang, porque tú haces un esfuerzo de promoción para atraerlos y resulta que les va fatal porque nadie aceptaba pagos digitales, porque nadie hablaba inglés, porque no sé, o sea, una serie de cosas y dicen, ya no regreso. Sí. Y entonces, en lugar de convertirse en algo positivo y que incida en la economía, pues de muchas familias, porque además el turismo para la economía de la Ciudad de México es el 10% de su PIB, es enorme, Durísimo. lo que significa el turismo,
pues si no estás preparado para recibir el aumento que estamos proyectando, pues difícilmente puedes sostenerlo en el tiempo. Entonces, a la par de que iniciamos este tema de vinculación con el sector financiero, hay un esfuerzo por parte de la Secretaría de Turismo enorme de capacitación a todos los participantes de la cadena productiva, precisamente para digitalizarse, formalizarse, etcétera. Hay una alianza con la Secretaría de Economía Local, que también tiene una estrategia de digitalización de negocios, que una parte se está haciendo rumbo al mundial, ¿no? O sea, incluso poner como letreros afuera de los negocios, fondas y demás, que digan, aquí se reciben tarjetas de todas las denominaciones, es decir, puedes pagar con tarjeta emitida en dólares, etcétera, y así ir generando una cultura mucho más digital y trazable del impacto del sector turístico de la ciudad. No, está genial. Partiendo de que, pues ahora sí que toda la oferta puede estar en directorios digitales, en directorios multidiomas, que la gente pueda consultar desde internet. Y como dices, ¿no? El tema comienza de la capacidad que tiene la microempresaria, el microempresario, de poder tener estas nociones digitales, porque, oye, no, es que yo toda mi vida, pues estoy aquí afuera del museo y aquí comienza mi día y aquí termina, no, espérame, oye, pues a lo mejor, ¿qué pasa cuando ahora le agregas esta alternativa y te vuelves omnicanal y aparte estás en otro canal y luego te integras a una agencia y esa agencia te representa y ahora vas a tener el problema de tener que atender a más gente y luego vas a reclutar a alguien y vas formando una. No, justo lo que dices, creo que es el camino virtuoso del crecimiento y qué bueno que lo tengan clarificado desde ese punto. Ahora, déjame jugar un punto en el que vamos a jugar a la varita mágica, ¿no? Y vamos a suponer que puedes medir lo que tú quieras. Así, Okay. tú tienes la lupa para medir lo que tú quieras en la industria turística de la Ciudad de México. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería ese tablero de Carlos Martínez Velázquez, verdad? Del fondo, ese cuarto, me imagino, lleno de pantallas con todo su equipo. Puedes ver lo que quieras de la industria turística. Vamos a imaginar que todo está digitalizado, que todo está increíble. ¿Qué serían las 10 cosas o las 5 cosas imprescindibles para ustedes para mejorar o continuar mejorando esa toma de decisiones, Carlos? Bueno, una que es obvia y es obviamente la tasa de ocupación de los hoteles, su tarifa y la recaudación del impuesto. Digo, yo creo que es una sola métrica, digo, es como una métrica cubista, ¿no? O sea, porque es como lo mismo, pero visto desde distintas ópticas. Pero básicamente eso es fundamental, ¿no? O sea, cómo se mueven las temporalidades de la ciudad. Esta ciudad no tiene tanta temporalidad, es una ciudad que se mantiene en todo el año arriba de los 60% de ocupación, y hay picos, pero tiene una base, alta, ¿no? O sea, porque hay todo el tiempo cosas, pero bueno, eso es una fundamental. La otra, creo que es necesariamente el gasto del turista, desde mi perspectiva, con los datos que hoy tenemos, está subestimado. Ya. Precisamente porque no todo está digitalizado, Entiendo, etcétera. Entonces, sí. es muy probable que esté subestimado el gasto del turista, pero es importante tenerlo como métrica, porque eso finalmente derrama en la ciudad en consumo, en IVA al gobierno federal, o sea, etcétera, ¿no? O sea, tiene una cadena muy clara de impacto hacia la sociedad. Entonces sería una segunda de las métricas. La tercera parte del tablero creo que tiene que ver con proyectos de infraestructura que se están haciendo, ¿no? O sea, nos damos ahora seguimiento a todos los hoteles que se están construyendo en toda la ciudad, por zonas, etcétera, porque finalmente también te habla de, uno, dónde el inversionista está viendo potencial de crecimiento, y a nosotros nos permite hacer también estrategias de promoción para decir, bueno, ¿cómo conecto que ahora están haciendo infraestructura hotelera en X zona de la ciudad? ¿Qué hay en esa zona? Entonces tienes también que pensar en que la promoción tiene que tener un regreso, de decir, bueno, pues se está desarrollando hoteles en la colonia tabacalera, bueno, pues ¿qué hay en la colonia tabacalera? Y cómo se conecta con el resto del turismo en la capital. Entonces es importante ver
mapear y ver cómo se está moviendo el crecimiento de infraestructura. Otra parte que medimos es el empleo. Claro, El empleo es importantísimo. el empleo es otra parte del tablero fundamental. El sector turístico hay una buena, bueno, como en muchos sectores de la economía, porque así está el asunto, pues hay una parte que está en la formalidad, hay otra parte que está empleado en el sector sin seguridad social, ¿no? Finalmente la formalidad se define por si estás o no registrado ante el IMSS y el Infonavit. Entonces, bueno, básicamente eso es la diferencia. Pero hay una buena parte, casi el 50% de los puestos de trabajo que se generan en el sector turístico no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, como que tienes que también pensar cómo activas esa formalización de la fuerza laboral. Finalmente, para muchos empresarios, etcétera, pues probablemente uno del ticket más grande que pagan cada bimestre, pues es el IMSS y el Infonavit. Sí. Pero ir generando empleo formal, pues también genera una base social importante, no solo por el acceso a la salud, sino por el acceso a una pensión en la vejez, por el acceso a una vivienda, etcétera, ¿no? Son una serie de condiciones donde como sociedad también vale la pena pensar en que la seguridad social que tiene el Estado mexicano pues es relevante y le da a las personas no solo dignidad a su trabajo, sino les permite también desarrollarse con plenitud, porque saben que van a tener una pensión, porque saben que pueden acceder a un crédito, porque saben, o sea, hay muchas cosas que creo que generan también lealtad con las empresas, que generan menor rotación, etcétera. Entonces el empleo es muy importante, porque cuando ves el empleo y ves, por ejemplo, una alta rotación en ciertos sectores de la fuerza laboral, pues quizás es porque uno está buscando empleados que tienen, digamos, baja capacitación, y eso permite, o eso hace que el sector sea altamente rotativo, porque puedes reemplazarlo o hay una fuerza laboral importante para reemplazar esos puestos de trabajo. Pero también es porque seguramente hay una precarización del salario. O sea, claro, el mercado laboral para mí me parece fundamental, porque finalmente es como el impacto social que acaba teniendo. Exacto. Inclusive conocer de qué segmentos, ¿no? Están empleando gente, ¿verdad? De qué grupos de edades, de qué demografía, en algún momento. ¿Con qué salarios? Exacto, con qué salarios, ¿no? Sí, en algún momento recuerdo que, bueno, por tener una anécdota, pero Nafin hizo distribución de fondos en muchas municipalidades, algunas de ellas acá en la ciudad de Nuevo León, y nos tocó detectar cuáles eran estos grupos vulnerables de empleo, y resulta que uno de las industrias que empleaba más, por decir un grupo, madres solteras, pues era la parte de las agencias de viaje turísticas, ¿no? Por decir algo. Entonces, depositar ahí un crédito, pues iba a generar un efecto muchísimo más retroalimentativo que a lo mejor en otros lugares, por decirlo así. Entonces, también creo que eso está bien interesante del mercado laboral que dices, ¿no? Sin duda, o sea, el sector turístico tiene un sesgo hacia emplear mucho más mujeres, y tiene que ver con lo que, o sea, un poco con lo que dices, la propia estructura del empleo, las formas de trabajo, pues muchas veces pueden acoger a, por ejemplo, muchas mujeres que tienen una carga de cuidados injusta y no retribuida, porque es otra historia que hay que también arreglar, es el tema de cuidados, pero que finalmente les permite trabajar en el sector. Y eso también hay que visibilizarlo y premiarlo, porque es algo que genera una cosa positiva, o sea, justamente lo que dices. Y creo que para muchos inversionistas, cuando visibilizas eso, además tiene mucha más relevancia cuando quieren hacer acciones ESG, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, es fundamental el salario. Y la tercera parte tiene que ver con todo el seguimiento de espectáculos. La Ciudad de México se ha convertido, pues yo creo que uno de los centros de espectáculo más importantes del planeta. Seguro. Con todos los conciertos, con todas las estancias. O sea, Bad Bunny lleva aquí... Residencias. Una residencia.
pero la semana pasada Dua Lipa, pero estuvo Lady Gaga, pero estuvo, o sea, cuando te pones a ver quién estuvo este año en la Ciudad de México, pues es muy impresionante lo que se ha convertido, ¿no? Un centro de espectáculos enorme que genera mucho turismo, o sea, nosotros lo que nos interesa y lo que con las empresas organizadoras de estos conciertos buscamos datos es de dónde viene quien compró el boleto. Claro. ¿No? Entonces, pues, oye, es que cuando estuvo X artista, 30% eran de fuera de la Ciudad de México. Entonces, pues te genera muchísimas noches de hotel, y además, pues tienes que pensar cómo los conciertos, pues es un punto de atracción bien importante de turismo, ¿no? Entonces, yo te diría que esos puntos son imprescindibles en el tablero. Oye, Hay y otros, aparte, ¿no? O sea, otra de concierto es que no te vas a ir solo, te vas a ir con alguien, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, ya sabes, eso es muy bonito de los eventos, además, no vas solo, vas con alguien. exacto, o vienes en el club de fans, o vienes, o sea, no, pues hay muchas formas de viajar y de tener un concierto, entonces ese es fundamental. Y yo te diría que esas, más, desde luego, quizás sumaría el tema de lo que solo mide el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones, que es la llegada en aeropuertos, ¿no? Uh-huh. La llegada, pues no necesariamente implica que llegan a la ciudad, llegan al aeropuerto y ahí pueden trasladarse a una conexión, etcétera, pero también te da una idea de cómo está tu hub de conexión Sí. en la ciudad. Oye, está muy, muy interesante. Quiero decirle a la gente que nos escuche que va a haber una parte 2. Esta es una primera parte que yo, por acelerado y por premura, le pedí a Carlos y aquí a su gran equipo un pedazo de tu tiempo porque ya quería hacer ediciones y ya me estaba imaginando lo que vamos a estar comunicando. Pero para estos puntos que me quedan por preguntarte el día de hoy, entonces me llamaba la atención la visión que tienen, me parece bastante integral de cómo el turista no debe ser de una sola vez, sino en el mundo startupero, si lo quieres ver así, encontramos un indicador que se llama el Customer Time Value, ¿no? Que dices, oye, prefiero tener a alguien durante 5 o 6 años que alguien de una sola vez, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso perdure en el tiempo? Pues yo soy responsable de cuidar cierta experiencia, de desarrollar una oferta lo suficientemente atractiva para que esa persona regrese y regrese y regrese. Entonces, si hoy nos escucha algún empresario o empresaria, particularmente en la Ciudad de México, ¿no? Que hoy también pues va, digamos, verse beneficiado de toda esta infraestructura que junto con ustedes están construyendo y desarrollando, pues, ¿cómo dirías tú que deberían de voltear a ver lo que va a suceder después, ¿no? Después del Mundial, después del FIFA, o sea, ¿qué deberíamos de cuidar por ahí, ¿no? Bueno, primera, el Mundial creo que va a dejar, como decías, ya una mejor infraestructura en la ciudad, y eso también te implica un poco a voltear hacia el sur de la Ciudad de México, porque mucha de la inversión se está haciendo precisamente hacia el sur de la ciudad. Entonces, pues hay que también pensar en la capacitación, desarrollo, etcétera, de todo el sector. Hacia allá, la ciudad es muy grande, tiene muchos sitios turísticos, y muchas veces se concentra en el centro de la ciudad. Y creo que esto es una oportunidad un poco de descentralizar el turismo hacia el sur. Entonces yo diría que es uno de los efectos que va a tener el postmundial. La otra es la preparación o la capacitación que van a obtener muchos operadores turísticos de recibir a millones de personas. Y eso es fundamental, porque otra vez, si no invertimos en la capacitación, pues difícilmente puede ser sostenible recibir más y más turistas. Entonces creo que el sector va a quedar con mejores capacidades de recepción, y eso va a permitir sostener el incremento turístico que se ha propuesto, ¿no? Entonces otro de los efectos importantes. Y la tercera es, estamos como una cosa de postmundial desarrollando también el Buró de Convenciones de la Ciudad de México. Claro, esa es buena, también esa es enorme. Y creo que es algo que hoy no existe, ¿no? Y que para nosotros es importante también hacer un sector de convenciones mucho más organizado, mucho más profesional, que atraiga eventos cada vez más grandes. O sea, la Ciudad de México es una sede de eventos natural,
pero también hay que salirlos a buscar y también hay que profesionalizar mucho el sector y actuar mucho más en equipo en este sector, ¿no? Entonces creo que uno de las cosas post-mundial pues tiene que ver con atraer nuevos eventos a la ciudad, eventos masivos y eventos que tengan un alto impacto en lo social, en lo económico, en lo cultural también y desde luego en lo turístico. Está increíble, qué buen comentario. Creo que con esto podemos ahora sí que poner un poco el no hasta aquí, sino hasta luego, hasta el otro episodio, pero me gusta mucho lo que mencionas del Buró de Convenciones. Digo, nosotros que como conectamos contigo en Fitur, conmigo el Huerta de Nantli Living y también vía Comir, ¿verdad? Que es el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, pues estamos conscientes de la industria MICE, como le dicen en inglés, ¿no? Y estamos conscientes de el mucho crecimiento que ha tenido y que va a continuar teniendo, porque pues en la Ciudad de México, en recintos, en tamaños, en eventos, pues ahora sí que es centro casi en Latinoamérica de todo esto. Entonces, bueno, y es una cuarta parte de los hospedajes, o sea, exacto. cuando tú ves del total de hospedajes que se genera en la ciudad, pues al menos el 25% es porque vinieron a un congreso o convención. Entonces, eso es un vector de crecimiento importante de más turistas que además normalmente tienen alto poder adquisitivo. Exacto. Y sobre todo para mí es importante, no solo que, digo, desde luego eso tiene beneficio para los centros de convenciones y lo que quieras, pero cuando generas desde la ciudad esta idea del Buró de Convenciones es también que esto tenga un impacto de transferencia de conocimiento hacia la gente de la ciudad. Exacto. Y creo que eso es algo que es una oportunidad que tiene la ciudad de aprovechar mucho más el conocimiento que se da en estos foros, porque viene gente de primer nivel que a lo mejor se queda encerrado en el foro y que no tiene un diálogo con la ciudad o no tiene una transferencia de conocimiento hacia algo mucho más accesible. Y eso para mí es fundamental, porque a esta ciudad la visita gente interesantísima, increíble, que a veces no hay este contacto de tener pues algo mucho más abierto, ¿no? De difusión del conocimiento. Y para mí eso yo creo que sería clave para pues, tener una ciudad como la que queremos tener, una ciudad creativa, una ciudad innovadora, pues una ciudad que ve en esos sectores de la creatividad y de la innovación y de la tecnología, pues uno de los ejes fundamentales de su economía y de su futuro. No, más eventos como ese de NVIDIA que vi que participaste en el foro, hombre, qué padre, más cosas de inteligencia artificial. Eso de verdad que uno aquí desde el escritorio se está volviendo loco. El día que mañana llega a todos los mexicanos, no, hombre, vamos a ser otro tipo de nación. Así es, y como ciudad, pues una ciudad muy innovadora que lo es, o sea, claro. La Ciudad de México yo creo que ha sido cuna de innovación de muchos comercios, ha sido incubadora de empresas, de unicornios, etcétera. Exacto. Y la Ciudad de México tiene esto que culturalmente es que nos apreciamos mucho en lo nuevo. También somos expertos en cancelar cuando no nos gusta algo, bueno, canceladísimo. Pero la Ciudad de México tiene esta capacidad de adopción de lo nuevo muy impresionante, ¿no? Entonces, creo que trabajar sobre esto que ya la gente hace es algo que tenemos que desarrollar más. Está increíble. Carlos, muchas gracias para este primer episodio. ¿Quieres dar algún mensaje de cierre? ¿Alguna promoción de algún proyecto que te tenga muy inquieto y quieras contar? Digo, cualquiera se vale, como quiera vamos a ver una segunda parte, pero un mensaje de cierre para esta vez. Bueno, el tema es que, o sea, el mundial ahorita es nuestro foco, pero yo creo que la gente que nos escucha, que sepan que además de lo que sucede en los estadios, la Ciudad de México creo que va a tener una de las agendas culturales más ambiciosas de cualquiera de las 16 ciudades, que ya platicaremos a detalle todas estas iniciativas culturales que va a haber, pero va a ser muy importante y van a poder vivir el mundial de otra forma, ¿no? O sea, desde lo social, desde lo cultural, etcétera, se va a poder vivir también otro tipo de mundial y estamos muy contentos justamente por desarrollar eso.
Y estás escuchando, abre tu explorador ahora mismo o háblale a tu agencia de viajes y reserva porque se van a acabar, pero los cuartos de hotel de volada, así que apúrate. Muy bien, Así mi es. estimado Carlos. Quiero agradecerte mucho tu tiempo, también otra vez al equipo que nos hizo favor de conexión. Y bueno, pues despedirnos entonces del auditorio, recordándoles que así como la Ciudad de México, la innovación y la inteligencia van mejor con café. A la próxima. Adiós. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.